Continuamos con este curso en modelado de estructuras con BIM. En este caso vamos a estudiar el tema de lo que son las referencias en Autodesk Revit. ¿Por qué es tan importante entender las referencias? Porque nosotros vamos a tener múltiples elementos en Revit que van a servirnos como referencias principales para nuestros proyectos. Por ejemplo, en este caso vamos a estudiar cuáles son estas referencias que se deben de conocer. Las principales son los niveles y las rejillas, que son planos que nos van a servir para delimitar los elementos verticales, horizontales, y nos van a permitir colocarlos en una determinada posición o con límites superiores e inferiores, como vamos a ver más adelante. ¿Sí? También podríamos tener otro tipo de referencias, como son nuestros archivos de AutoCAD, nuestros planos, que podrían ser nuestras plantillas para trazar nuestros elementos. Además, podríamos tener como referencia otros modelos. Si yo voy a hacer las instalaciones sanitarias, probablemente yo vaya a necesitar el modelo de arquitectura. Y podríamos tener otras fuentes externas, como pueden ser nubes de puntos o archivos de otras marcas que no sean Autodesk. Además, podríamos mencionar otro tipo de referencias, como son los planos de referencias, que poco a poco vamos a ir conociendo. Por el momento vamos a estudiar las dos principales, que son los niveles y las rejillas. Los niveles son referencias principales, son las más importantes en las cuales nuestro proyecto de construcción va a estar dividido. Para poder encontrar nuestros niveles, vamos a irnos nuevamente a Revit. En Revit, por ejemplo, yo puedo generar un nuevo proyecto. Recuerden que cuando yo le digo nuevo, aquí me va a cargar un archivo de plantillas, como por ejemplo la que yo tengo aquí, que es Default Metric ESP, que le vamos a pasar por ahí para que ustedes la tengan para poder usarla. Si de repente han instalado bien Revit, pueden usar la plantilla que se llama plantilla de arquitectura por defecto, ¿no? Le doy a aceptar y me abre un archivo en blanco. Este archivo en blanco tiene 4 pequeños elementos que son alzados, que son otro tipo de vista, que por el momento no vamos a ver. Aquí donde están nuestro navegador de proyectos, como sabemos, están los diferentes elementos de vistas distribuidos. Y puedo ver mis planos de planta, mis planos de techo y mis alzados. Para poder ver mis niveles, yo tengo que irme a una vista en elevación, que vea lateralmente mi proyecto, como puede ser un alzado. En un alzado yo voy a poder ver que mi proyecto tiene dos niveles, nivel 1 y nivel 2. Y con respecto de estos niveles tiene planos de planta. Lo que vamos a hacer es crear un nuevo nivel. Aquí en arquitectura y en estructuras al final tengo una parte que dice referencias. Y estos elementos me van a mostrar lo que son niveles y rejillas. Si yo estoy en un plano de planta, no me muestra la opción de generar niveles, porque los niveles únicamente se pueden hacer en una vista lateral. Entonces, para hacer un nivel, yo puedo irme a este botón o puedo colocar el comando LL en el teclado. Voy a usar el teclado, LL, y voy a irme hasta aquí al comienzo y voy a generar un primer punto. Recuerden que aquí hay una cota inmediata, la que ven en celeste, que me está indicando la distancia que tengo al punto del nivel 2 en este caso. Y yo podría buscar la distancia exacta, pero no es tan importante. En este caso lo voy a hacer a propósito, a una distancia no exacta. ¿Sí? Fíjense que he creado un nivel 3 mediante 2 clics, ¿no? Estos clics han sido en este punto y en este otro punto. ¿Sí? Y ahora yo ya tengo un nivel 3. Respecto de este nivel 3, si se fijan, se ha creado un nivel 3 en planos de planta y un nivel 3 en planos de techo y seguramente también en los planos estructurales, un nivel 3. ¿Sí? Entonces yo puedo elegir eliminar las pistas que yo no requiera. Por ejemplo, esta de aquí no la requiero, o de repente alguna otra. Por ejemplo, los planos de techos tampoco los requiero y les puedo dar a suprimir. ¿Sí? Este nivel 3, que es lo que me importa, si yo lo selecciono, tiene múltiples opciones, ¿no? Por ejemplo, aquí yo tengo una opción para poder marcarle y darle el símbolo al otro extremo. Los demás niveles que ya estaban creados también pueden hacerse de esa manera. Recuerden que las unidades en las cuales está displayado, yo puedo controlarlos con UN, ¿no? UN, y puedo mostrar las opciones en metros con 2 posiciones decimales y sin ningún símbolo. Y de esa manera mi posición Z del nivel, mi altura, cambia, ¿no? Si yo selecciono el elemento, también puedo editar esa altura aquí
como un valor o como una variable. Le puedo decir que esté a 8 metros. Y si se fijan, ha subido un poquito. Lo que sucede es que estos niveles ahorita no son elementos tontos, sino son elementos inteligentes que nosotros vamos a poder manejar. Por ejemplo, el nivel 2 yo lo podría colocar a 3.2 metros y el nivel 3 a 6.4 metros y se va a notar la diferencia. Estos niveles pueden estar acotados con un parámetro o con una función llamada DI, y cuando yo le coloco el nivel también puedo editar en la distancia y decirle, por ejemplo, 3 metros y medio, y la cota también se va a medir. Esta cota es la distancia entre el nivel 2 y el nivel 3. Así como puedo editar la altura, también puedo editar el nombre, la nomenclatura que tiene el elemento. Por ejemplo, el nivel 1, si yo me posiciono sobre el nombre, le puedo dar otro clic y editarlo. Es una buena práctica que nosotros le demos una codificación, un nombre, y le demos la cota. Fíjense que si yo le doy Enter, me va a preguntar, ¿estás seguro que deseas cambiar los nombres en las vistas correspondientes? Hay que decirle que siempre que sí, para que este nivel esté referenciado al nivel del plano de planta y así lo podamos ubicar más rápido. Igualmente, ¿no? Por cada nivel se está generando un plano de planta. Igual aquí le voy a cambiar a 0.2, nivel 2, más 3.20 metros, porque también puede haber niveles negativos. Y a este nivel 3 también, ¿no? 0.3, nivel 3, más 6.70 metros. Y lo que logramos con esta nomenclatura es que mis planos de planta estén con una determinada codificación. Y esta codificación me va a servir para modelar más adelante. Entonces, como les decía, es una buena práctica codificar en orden, darle un nombre y luego darle la cota en la que está mi nivel, para que cuando yo tenga un nivel, esta corresponda a una vista en planta o un plano de estructuras de repente que tenga esa misma vista. Entonces eso es algo de lo que podemos hacer en este proyecto, que son un proyecto sencillo de niveles. Además puedo propagar la extensión de mis niveles. Mis niveles tienen un pequeño control que aquí voy a marcar con el rojo, este circulito, que me va a permitir desplazarlo. Y si se fijan, hay una línea en celeste que estoy marcando, que es una línea de asociación entre los niveles. Si yo genero un nuevo nivel con LL y de repente este no lo alineo con los demás, fíjense que este nivel va a quedar desasociado. Si yo selecciono este nivel y desplazo, van a ver que los niveles en su conjunto se mueven. Pero el cuarto nivel está desasociado. Si yo quiero asociarlo, simplemente voy y lo arrastro. Simplemente hasta que el alineamiento celeste aparezca, fíjense, y lo suelto. Entonces se alinean y se restringen. Este símbolo que van a ver muchas veces es el símbolo universal de la restricción en Revit, y este símbolo nos va a permitir alinear elementos y que se desplacen en conjunto. Entonces sí, ya ahora mis cuatro niveles están asociados y si muevo alguno de ellos, los demás niveles se van a mover. Pero ¿qué pasa si yo quiero que un elemento o un nivel se desasocie? El candado le hago un clic encima para poder abrirlo y simplemente lo desplazo de manera independiente. El nivel que tengo aquí, que es el nivel 2, si agarro lo mismo, hago lo mismo, lo puedo abrir, lo puedo llevar, lo puedo desasociar y de igual manera como antes lo puedo volver a alinear para tener una asociación. Entonces de esa manera yo puedo jugar con los niveles para asociarlos y desasociarlos. ¿Qué pasaría si mi nivel 4 estaría muy pegado de repente al nivel 3, ¿no? Y yo le pongo por ejemplo 7 metros 30. Están pegadísimos y unos sobre otros. Hay varias maneras de resolver esto. La más sencilla es mover la escala. La escala es la proporción respecto de las unidades del papel. Si yo le pongo una escala más pequeña, pues mis niveles van a estar mucho más cercanos. Pero de repente en una escala 1 en 50 siguen estando muy cerca. Y igual necesito que se diferencien o que se desasocien o que se note una separación. Pues selecciono un nivel y aquí tengo un nuevo simbolito pequeñito que es un brazo. Si yo le hago un clic, lo que va a hacer ahí es añadir un codo. Este codo va a tener dos bordes. Aquí abajo también puedo añadirle el codo.
Y de esa manera yo puedo tener un pequeño codo que se va a mantener en las escalas, ¿no? Para yo poder generar este acercamiento entre los niveles y que no se noten, ¿no? De repente en una escala en 1 en 100 se nota así, ¿no? Entonces depende mucho de la escala, del tamaño de estos textos, de esta notación, que más adelante vamos a aprender a modificar, ¿sí? Entonces aquí yo tengo todos estos elementos, ¿no? De un nivel que podríamos reconocer. El símbolo, la cota, aquí tenemos el nombre, tenemos el control del arrastre, tenemos los checks para que nos muestre el símbolo, ¿sí? El símbolo lateral. Y recuerden que podemos moverlos y también podemos cambiar el nombre, cambiar la cota y añadirles coditos para que cuando los niveles estén muy cerca. Recuerden que cada vez que generamos un nivel, aquí los niveles me producen una vista que está asociada con el nivel, con el nombre del nivel. Aquí yo le voy a poder cambiar a 04, nivel 4, más 7.30 metros y también la vista se va a cambiar. En el plano estructural también, pero por ejemplo en este caso no lo necesito. Recuerden que esto es una buena práctica de todo esto. Y para terminar este tema me voy a ir a niveles, y en niveles yo puedo generar un nuevo nivel, pero fijémonos antes de crearlo en las opciones que tiene. Cada vez que yo genero en Revit un elemento, me aparecen estas opciones en la pestaña en verde. Estas se llaman opciones inmediatas. Aquí yo, por ejemplo, tengo una opción que dice crear una vista en plano. De repente yo no quiero crear una vista en el plano, entonces yo le puedo quitar el check para que no me cree vistas de planta de arquitectura, ¿no? Y me va a decir qué tipos de vistas de plano quiero crear. Planos de techo, planos de planta, planos estructurales. Por ejemplo, de repente yo solo quiero planos de planta. Entonces me va a crear planos de planta y el desfase, ¿no? Respecto del alineamiento que yo genere. En este caso no quiero ningún desfase. Voy a generar un nivel 5. Y fíjense que ahora solamente me está generando un plano 5 de plano de planta. Este era un plano de techo. ¿Sí? Nuevamente genero un nivel y tengo otra opción que es seleccionando una referencia. Puedo darle un desfase, por ejemplo, qué sé yo, 4 metros. Entonces yo puedo seleccionar como referencia a mi nivel 5. Fíjense cómo genera un alineamiento que cuando yo le hago clic se vuelve un nivel. Si yo le hago un clic se vuelve un nivel desfasado esos 4 metros. Entonces fíjense, yo puedo crear así múltiples niveles con mucho cuidado porque me va a salir siempre donde aparezca la referencia, ¿no? Entonces eso es algo muy importante en Revit, ¿sí? En el siguiente video vamos a empezar a explorar las siguientes referencias que son las rejillas. Eso ha sido todo en el tema de los niveles.